Mateo no había dormido en días. Desde que enterraron a Valeria, el tiempo parecía haberse detenido en una espiral de dolor, rabia e incomprensión. Nada tenía sentido. Valeria, su hija de apenas 16 años, llena de vida y sueños, había muerto repentinamente en su propia casa. Un colapso inexplicable, dijeron los médicos. Sin embargo, para Mateo, la tragedia estaba envuelta en un manto de sospechas que no podía ignorar. Desde el principio, algo no encajaba. Los últimos días de Valeria habían estado marcados por un cambio brusco en su comportamiento. Se la veía nerviosa, como si escondiera algo, y en más de una ocasión, Mateo había sorprendido a su hija mirando fijamente a la ventana de su habitación, como si esperara que alguien llegara. Preguntó, insistió, pero Valeria se mantuvo en silencio. El día en que la encontraron inconsciente fue el peor de su vida. Recordaba a su esposa, Laura, gritando mientras él intentaba reanimarla desesperadamente hasta que llegaron los paramédicos. Nada funcionó. La muerte de Valeria fue rápida, pero dejó una sombra imborrable en la vida de Mateo. Una semana después del entierro, Mateo hizo algo que jamás pensó que haría. Mientras estaba en el cementerio, observando la lápida de Valeria, una idea absurda pero ineludible empezó a tomar forma en su mente. Instaló una pequeña cámara dentro del nicho de su hija. Sabía que era una locura, pero su intuición le decía que había algo que no estaba viendo, algo que no quería dejar pasar. No podía explicarlo, pero había algo en aquella tumba que lo inquietaba profundamente. Los primeros días las grabaciones no mostraban nada extraño. Mateo miraba las horas de vídeo con los ojos vidriosos, esperando algún tipo de revelación, pero no aparecía más que la calma monótona del cementerio por la noche. Sin embargo, la tercera noche todo cambió. Mateo vio, al fondo de la imagen, una figura. La figura apenas era visible al principio, solo una sombra que se deslizaba por los bordes de la pantalla. Mateo pensó que quizá eran fallos en la cámara, alguna interferencia o el reflejo de la luna sobre las lápidas. Pero la sombra se movía de manera demasiado consistente. A medida que avanzaba la noche, esa silueta se acercaba más y más a la tumba de Valeria. El corazón de Mateo latía con fuerza mientras seguía mirando la grabación. La figura se detuvo junto a la lápida, quedándose inmóvil por lo que parecieron minutos enteros. Mateo apretó los puños, la respiración entrecortada. ¿Quién era esa persona? ¿Por qué estaba ahí a esas horas? Y lo más inquietante, ¿por qué se mantenía tan cerca de la tumba de su hija? La figura finalmente se agachó, sus manos rozando la tierra sobre la tumba de Valeria. Mateo no podía ver claramente lo que estaba haciendo, pero el solo hecho de que alguien tocara la tierra donde reposaba su hija le revolvía el estómago. ¿Era un demente? ¿Un ladrón de tumbas? ¿O alguien con un propósito más oscuro? No podía adivinarlo. La figura desapareció tan rápido como había llegado, y la imagen volvió a mostrar la quietud del cementerio. Mateo pasó el resto de la noche en vela, repitiendo la grabación una y otra vez, buscando algo más, alguna pista que le diera una idea de lo que había ocurrido. La falta de respuestas solo aumentaba su sensación de paranoia. Decidió que no podía ignorarlo más. Si esa figura volvía, tenía que saber quién era y qué estaba haciendo. La siguiente noche, Mateo conectó la cámara a su teléfono y se dispuso a esperar. Laura, su esposa, notó su ansiedad, pero no dijo nada. Desde la muerte de Valeria, la relación entre ellos se había vuelto tensa, llena de silencios incómodos y emociones reprimidas. Mateo se negaba a compartir con ella lo que estaba haciendo, en parte porque no sabía cómo explicarlo sin sonar como un loco, y en parte porque sentía que, de alguna forma, esto era algo que debía hacer solo. Alrededor de la medianoche, mientras revisaba las imágenes en vivo desde su teléfono, vio de nuevo la sombra. Esta vez, la figura apareció antes, y algo en su comportamiento parecía más decidido.
Mateo sintió un nudo en el estómago al ver cómo esa persona se acercaba de nuevo a la tumba de Valeria, solo que esta vez llevaba algo en las manos. Parecía un pequeño objeto, pero desde la distancia de la cámara no podía distinguir qué era. La figura se agachó, y lo que Mateo vio a continuación le hizo soltar el teléfono de golpe. Lo que esa persona estaba haciendo no tenía ningún sentido. Estaba desenterrando parte de la tierra, lo suficiente para dejar lo que traía consigo dentro de la tumba. Mateo se lanzó hacia la puerta, cogiendo las llaves del coche en un impulso. No podía esperar más, tenía que ir al cementerio y tenía que hacerlo ya. Cuando llegó al lugar, el aire era frío y la niebla envolvía las lápidas como fantasmas silenciosos. Mateo se movía con rapidez, guiado por la ira y el miedo, hasta llegar a la tumba de Valeria. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando la figura levantó una mano y señaló directamente hacia la cámara. El aire en la habitación se volvió pesado. Mateo pausó la grabación, respirando con dificultad. ¿Cómo era posible? ¿Quién era esa persona? ¿Cómo sabía que había una cámara? Decidió no esperar más. Buscó su teléfono y marcó el número de Laura. Sabía que no podía seguir manteniéndola al margen. Cuando ella contestó, su voz sonaba somnolienta, pero en cuanto Mateo le contó lo que había descubierto, se despertó de golpe. «Mateo, eso no tiene sentido», dijo, su tono mezclando incredulidad y miedo. «¿Estás seguro de lo que viste?» «Lo estoy, Laura. Estoy seguro. Algo más está sucediendo aquí y tenemos que descubrirlo. Valeria no murió por un colapso. Alguien la estaba acechando y esa persona sigue rondando su tumba». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Laura no sabía qué responder. Las palabras de Mateo eran demasiado difíciles de procesar, pero finalmente, con un tono que mezclaba el dolor con la determinación, dijo: «Tenemos que ir a la policía». Mateo asintió, aunque sabía que eso no sería suficiente. No hasta que descubriera quién estaba detrás de todo. Mateo y Laura decidieron no perder tiempo y fueron a la comisaría esa misma mañana. El detective asignado a su caso, un hombre de rostro severo y ojeras marcadas llamado Javier Morales, los escuchó con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Tras una larga explicación y la presentación de las fotos y grabaciones, el detective Morales aceptó tomar el caso, pero no sin advertirles que podría tratarse de una broma macabra o alguien intentando intimidarlos. Aún así, acordó investigar más a fondo. «Dejaremos que nuestros técnicos revisen las grabaciones», dijo Morales, recogiendo el pendrive que Mateo le había entregado. Mientras tanto, sería útil que pensaran si alguien de su círculo podría tener alguna razón para hacer esto. ¿Algún conflicto reciente? ¿Alguien cercano a su hija con quien haya tenido problemas? Mateo negó con la cabeza, pero Laura frunció el ceño, como si algo le hubiera venido a la mente. Sin embargo, se quedó en silencio. Al salir de la comisaría, Mateo le preguntó a Laura: «¿Pensaste en alguien? Vi que dudaste». Laura vaciló antes de contestar. «No sé, Mateo. Tal vez es una tontería, pero...» Hubo alguien que Valeria mencionó algunas veces. Un chico de su escuela. Nunca le dio mucha importancia, pero parecía que él siempre estaba cerca de ella, como si la siguiera. Se llamaba Julián. Le decía que solo era un amigo, pero me daba mala espina. Mateo la miró con preocupación. No recordaba que Valeria hubiera mencionado a ningún Julián, pero entonces su hija le había estado ocultando muchas cosas últimamente. «¿Por qué nunca me lo mencionaste?» «Porque nunca creí que fuera importante», respondió Laura, con la voz cargada de culpa. «Pensé que era solo un chico que le gustaba, pero ahora no estoy tan segura». Mateo asintió. Sabía que tenían que investigar a ese Julián, pero también sentía que había algo más, algo mucho más oscuro que lo que un simple acosador adolescente podría estar haciendo. Esa noche, mientras Laura dormía, Mateo no pudo conciliar el sueño.
Se levantó en silencio y, después de dudarlo por unos momentos, decidió volver al cementerio. Sabía que Morales le había dicho que no lo hiciera, que debía dejar la investigación en manos de la policía, pero algo dentro de él, una mezcla de instinto paternal y desesperación, lo empujaba a actuar. El cementerio estaba envuelto en una niebla espesa cuando Mateo llegó. Con la linterna en una mano y el teléfono en la otra, caminó hacia la tumba de Valeria, sintiéndose observado en todo momento. El frío se le metía en los huesos, pero siguió adelante. Tenía que saber. Al llegar a la tumba, todo parecía normal, tal como lo había dejado la última vez. Sin embargo, algo le llamó la atención en el suelo, a los pies de la lápida. Era otra caja, idéntica a la que había encontrado antes. El corazón de Mateo se aceleró mientras se inclinaba para recogerla. La abrió con cuidado, sintiendo una mezcla de terror y urgencia. Dentro de la caja había más fotografías, pero esta vez eran aún más inquietantes. En algunas se veía a Valeria sentada en su habitación con expresión preocupada, pero lo que más le impactó fueron las últimas imágenes. Mostraban a su hija dentro de un ataúd, su ataúd. Mateo sintió que el suelo se le movía bajo los pies. Estas fotos no podían haber sido tomadas antes de su muerte. Alguien había abierto la tumba después de que la enterraron. Y lo peor de todo, en una de las imágenes se veía claramente el rostro de la figura que había estado rondando la tumba. Era Julián. Sin pensarlo, Mateo tomó su teléfono y llamó a Morales, aunque eran casi las 3 de la madrugada. Su voz, rota por el miedo y la rabia, despertó al detective al instante. «¡Es Julián! ¡Es ese maldito chico!», gritó Mateo, sin poder controlar el temblor en su voz. «¡Tengo fotos, Morales! ¡Fotos de él junto a mi hija en el ataúd!». Morales tardó unos segundos en reaccionar, pero finalmente respondió con la voz firme. «Mateo, cálmate. Voy para allá. No toques nada, no hagas nada. Solo espérame en el cementerio». Mateo colgó, pero no podía esperar. La rabia y el horror que sentía lo estaban consumiendo. Sabía dónde vivía Julián. Había mencionado varias veces el barrio donde se encontraba su casa, y Mateo estaba decidido a confrontarlo. Si la policía no llegaba a tiempo, lo haría él mismo. Se subió al coche y condujo hacia la casa de Julián, con las manos apretando el volante hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El coche apenas se detenía cuando ya estaba bajando, corriendo hacia la puerta principal de la modesta vivienda. Golpeó con fuerza, sin detenerse, hasta que las luces en el interior como si hubiera esperado esa visita toda la noche. Antes de que Mateo pudiera hablar, dijo en voz baja: «Ya sabes lo que es, pero no creo que sea palabras de Julián cayeron como un pasaje en la mente. La furia de se transformó entre lo que acababa de escuchar y las horribles imágenes de Valeria en el ataúd lo desbordó. ¿Salvarla? Mateo casi escupió las palabras, sintiendo el sabor amargo de la indignación en su boca. Estaba muerta. Tú la vigilabas, la acechabas. ¿Qué demonios le hiciste, Julián? Julián dio un paso atrás, evitando el contacto visual, pero manteniendo un tono inquietantemente calmado. Tú no entiendes, Mateo. Nadie entendió lo que estaba pasando. Su voz era baja, como si estuviera conteniendo una verdad demasiado grande para ser dicha. Valeria no murió de forma natural. Algo estaba tomando control de ella, algo que ni ella misma podía explicar. Me pidió que la ayudara, que la protegiera, pero no fui lo suficientemente rápido. Para cuando intenté intervenir, ya era demasiado tarde. Mateo avanzó un paso hacia Julián. Sus manos temblaban de ira contenida. Todo lo que decía ese chico
sonaba como una excusa barata para justificar su comportamiento enfermo. Pero entonces, las palabras de Julián lo hicieron detenerse. «Revisa su diario», dijo Julián con la voz rota. «Valeria me contó todo. No podías verlo, pero algo estaba dentro de ella, algo que la estaba controlando. No estaba segura de qué era, pero temía por su vida. Quería protegerte, y por eso no te lo dijo. Yo fui el único que supo lo que realmente le estaba ocurriendo». Mateo sintió una ola de incredulidad y desesperación. ¿El diario de Valeria? Había pasado por sus cosas después de su muerte, pero no había encontrado nada inusual. Se inclinó hacia Julián, su voz cargada de veneno. «¿Dónde está ese diario?», exigió. «No mientas, Julián. Si estás jugando conmigo, juro que...» «Está en su habitación, detrás de su cama», lo interrumpió Julián sin alzar la voz. Lo escondió allí para que nadie lo encontrara. Le daba miedo lo que la gente pensaría si descubrieran lo que estaba pasando. No quería asustarte. Mateo lo miró fijamente, buscando algún indicio de mentira, pero Julián mantenía una expresión vacía, casi resignada. La duda comenzó a colarse en la mente de Mateo, junto con una sensación de desesperanza que no podía ignorar. Con una mezcla de confusión y miedo, Mateo dio un paso atrás. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y caminó hacia su coche, dejando a Julián en la puerta de su casa. En su mente bullían 1000 preguntas, pero una cosa estaba clara: tenía que encontrar ese diario. Si Julián estaba mintiendo, entonces todo se desmoronaría. Pero si estaba diciendo la verdad... Cuando llegó a su casa, Laura seguía dormida, ajena al caos que se desataba dentro de Mateo. Subió silenciosamente a la habitación de Valeria y se arrodilló junto a su cama. Recordaba cada rincón de ese lugar, cada detalle, y sin embargo, nunca había pensado en buscar detrás del cabecero. Con manos temblorosas, empujó la cama ligeramente hacia adelante y, para su horror, vio un pequeño cuaderno de tapas negras escondido en el hueco. Lo tomó con cuidado, como si fuera un objeto sagrado, y lo abrió. Las primeras páginas eran normales, llenas de los pensamientos típicos de una adolescente. Pero luego, a medida que pasaba las páginas, los escritos de Valeria se volvían oscuros, desordenados, llenos de miedo. Describía pesadillas, la sensación de que algo la acechaba, de que una presencia invisible la seguía a todas partes. «Algo me está tomando», escribió en una página, con las palabras garabateadas apresuradamente. «No sé qué es, pero cada día siento menos control sobre mi cuerpo. Tengo miedo. No puedo decírselo a papá, no quiero preocuparlo, pero si algo me pasa, sé que será por esto. No me voy a dejar vencer». Mateo sentía un nudo en la garganta al leer esas palabras. ¿Cómo no había visto lo que su hija estaba atravesando? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos mientras pasaba la última página. Lo que leyó allí lo dejó helado. «Julián sabe. Se lo conté todo. No me cree al principio, pero después de lo que pasó la otra noche, lo vio. Me prometió que si algo me pasaba, él se encargaría de que no me tomara por completo. Sé que puedo confiar en él, aunque me aterra lo que pueda suceder». El diario cayó de las manos de Mateo. Las palabras de Valeria retumbaban en su cabeza, repitiéndose una y otra vez. ¿Qué había visto Julián? ¿Qué le había hecho prometer? Antes de que pudiera procesar completamente lo que había descubierto, el sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era Morales. «Mateo, tienes que venir a la comisaría ahora», dijo el detective, con un tono que sonaba inusualmente grave. «Encontramos algo en las grabaciones. Esto es más grande de lo que pensábamos». Mateo no dijo nada, simplemente colgó, sabiendo que estaba a punto de descubrir la verdad, pero también temiendo lo que iba a escuchar. Mateo llegó a la comisaría con el corazón en la garganta. Todo lo que había descubierto en las últimas horas le había sacudido hasta el núcleo,
y la sensación de que algo mucho más oscuro y peligroso estaba en marcha lo envolvía. No podía dejar de pensar en el diario de Valeria, en las palabras llenas de terror que su hija había escrito, y en Julián, que parecía saber más de lo que había confesado. El detective Morales lo recibió en la entrada, su rostro severo más tenso que de costumbre. Sin decir una palabra, lo guió hacia una pequeña sala donde un técnico estaba sentado frente a una pantalla, repasando las grabaciones de la cámara que Mateo había instalado en la tumba. «Tienes que ver esto», dijo Morales, haciendo un gesto al técnico para que comenzara la reproducción. La pantalla mostró las mismas imágenes que Mateo había visto antes. La figura acechando la tumba de Valeria, la caja siendo colocada en el suelo. Pero luego, la cámara captó algo más. Justo después de que Julián se marchaba, una segunda figura apareció en la grabación. Era más difícil de distinguir, como si se moviera en las sombras, pero la cámara logró captarla lo suficiente como para ver que no era humana. El cuerpo de Mateo se tensó mientras veía cómo esa cosa, lo que fuera, se movía con una agilidad inquietante, acercándose al lugar donde Valeria estaba enterrada. Era algo alto y delgado, pero sus movimientos eran antinaturales, retorciéndose de una manera que hizo que el estómago de Mateo se revolviera. «¿Qué demonios es eso?», susurró Mateo, incapaz de apartar los ojos de la pantalla. «No lo sabemos», respondió Morales con voz grave, «pero no es lo único que encontramos». El técnico adelantó la grabación a lo que parecía ser la noche anterior a la muerte de Valeria. La cámara estaba situada frente a la casa de Mateo, captando una vista directa de la ventana de Valeria. Lo que vieron a continuación dejó a todos en silencio. Julián estaba ahí, frente a la ventana, observando, pero no estaba solo. La misma figura que habían visto en el cementerio estaba a su lado, inmóvil. No se movía, solo observaba con él. Mateo sintió que su piel se erizaba. No había duda. Lo que fuera esa cosa, había estado siguiendo a su hija durante más tiempo de lo que podía imaginar. Morales se volvió hacia Mateo con la expresión más seria que había visto en él hasta ahora. «Esto es lo que hemos deducido hasta ahora. Julián, de alguna manera, sabía de esta entidad o lo que sea que estuviera acechando a Valeria. Sabemos que estaba involucrado, pero aún no podemos determinar si intentaba protegerla o si estaba ayudando a esa cosa. Lo que sí sabemos es que Valeria estaba en peligro y que, de alguna manera, su muerte fue provocada por este ser». Mateo apretó los puños, sintiendo una mezcla de terror, rabia e impotencia. «¿Y qué vamos a hacer al respecto?», preguntó con la voz rota. Morales lo miró fijamente, pero antes de que pudiera responder, el técnico, que había seguido revisando las grabaciones, habló. «Hay más», dijo con la voz temblorosa. «Miren esto». La pantalla mostró una última grabación, una que Mateo no había visto. Era del día en que Valeria fue enterrada. La cámara había estado grabando desde el interior de la tumba, y en el fondo del cuadro, después de que el ataúd fue cerrado, se podía ver algo moviéndose en la oscuridad. Una mano, pequeña y temblorosa, golpeaba suavemente la tapa del ataúd. Mateo sintió que todo el aire abandonaba su cuerpo. Su hija había estado viva. Valeria había sido enterrada viva. El dolor y el horror de esa realización lo golpearon como una ola imparable. Las lágrimas inundaron sus ojos mientras su cuerpo se tambaleaba, tratando de procesar lo imposible. ¿Cómo no habían notado que Valeria aún respiraba, que aún estaba luchando por su vida? «No fue un ataque al corazón», murmuró Morales. «No estaba muerta cuando la enterraron. Alguien o algo la dejó en ese estado, lo suficientemente débil como para que pareciera muerta, pero no lo estaba». Mateo se desplomó en la silla, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Todo lo que había sucedido, toda la investigación, todas las sospechas, y ahora esta verdad devastadora. Su hija había sido enterrada viva,
y él, sin saberlo, había dejado que eso ocurriera. Pero antes de que el dolor pudiera consumirlo por completo, recordó las palabras de Julián. Fue para salvarla. Lo que fuera que había acechado a Valeria, la había debilitado hasta ese punto, y Julián, de alguna manera, estaba involucrado. Pero ahora quedaba una última pregunta por resolver. ¿Qué papel jugaba Julián en todo esto? Antes de que pudiera articular su pensamiento, el detective Morales recibió una llamada. La respuesta que dio hizo que el cuerpo de Mateo se tensara. Julián acaba de ser encontrado muerto en su casa, dijo Morales, su rostro pálido. Los forenses creen que fue asfixiado, pero lo más extraño es que no había nadie más allí. La sensación de frío que recorrió a Mateo fue instantánea. Sabía, sin que nadie se lo dijera, que esa entidad había reclamado a Julián, como lo había hecho con Valeria. Todo lo que quedaba era la duda, el terror y la incomprensión de lo que había sucedido realmente. Esa noche, al volver a casa, Mateo entró en la habitación de Valeria una vez más. Se sentó en la cama, sosteniendo el diario de su hija, incapaz de contener las lágrimas. Lo único que podía hacer ahora era rezar para que, donde quiera que estuviera su hija, estuviera en paz.